La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este espacio agrario de agricultura, de ganadería, pero también de cuestiones de desarrollo rural, ambientales, agroambientales, etcétera. Siempre presente, Jaume Segales. Jaume, ¿cómo estamos? Muy buenos días a todos. Sobre todo yo, buenos días y buena semanita, al menos para el sector del oliva, que por fin han conseguido que les quiten el IVA, al menos temporalmente. Ha hecho falta un gobierno y ha hecho falta Junts per Catalunya, la verdad, porque es una exigencia de Junts per Catalunya, de Puigdemont, para todas las negociaciones que han tenido. O sea, hemos pasado de perdonar todos los pecados a decir, oiga, bájame el IVA del aceite de oliva. Y claro, Sánchez ha dicho, hombre, si soy capaz de retorcer la justicia, para mí esto... O sea, algo que reclamaban todos... Esto es calderilla, Claro, algo que reclamaban todos lo soltaba él como, toma la calderilla. Es verdad que no han concretado exactamente, han dicho que harán un seguimiento. Lo más probable es que sea entre 2 y 6 meses esa rebaja al cero, como el resto de alimentos que han dejado al cero. Y luego el IVA súper reducido. Antes lo habían bajado al 5%, del 10 al 5, ahora lo van a dejar en el 4%. Claro, un 1% es poco, pero si en paralelo se produce lo que creen que se va a producir, que se produzca un poco más porque habrá menos sequía que el año pasado, y bajen los precios, eso sí, porque es que no es que se mantengan, ni que dejen de subir, es que bajen, porque han subido casi un 380%. Sí, que al final piensas, si te bajas del 5, un 5%, pues al final es poquito dinero en un litro de aceite, ¿no? Sí. Pero bueno, medio euro. Es poco para el consumidor, medio euro, pero al final en el sector en su conjunto es bastante. Y sobre todo, fíjate, yo escuchaba esta semana, porque el consumidor no está tan pendiente de si es medio euro, 1 euro, 2 euros. Dice, lo han bajado, luego ahora voy a... Exacto, aprovecho y compro. Claro, hay una tendencia, y sobre todo yo creo que es muy positivo que haya visto o sea, que se haya puesto sobre la mesa ya aunque sea forzado por las circunstancias políticas que has explicado bien, el hecho es que ya se le reconoce un valor que va más allá de un alimento, o sea, que tiene que es un alimento necesario para nuestra dieta por cuestiones de salud. Entonces, una vez que se fije en ese súper reducido, de ahí va a ser muy difícil que se mueva. Yo creo que eso es la gran noticia. Y además han estado hablando solo mucho falta de eso una esta más. semana. Solo falta que Bildu y el PNV apuesten por la pesca y exijan que bajen el IVA de la pesca al pescado. Eso sería la pena. Eso sería bueno. Es el momento de pedir a los Reyes Magos, porque los Reyes Magos este año están muy, muy generosos. Al menos el Rey Pedro, ese está que se sale cuando le piden algunos juguetitos de estos. Clama al cielo que el pescado que es tan saludable no le bajen nada del IVA. Sí, como dices tú, en cuanto alguien que deba se lo pida, vamos, baja sí o sí. Y además es un tema que se habla mucho esta semana, porque así el Congreso Mundial de Aceite de Oliva, y se ha hecho un repaso, la verdad es que bastante potente de la crisis que ha pasado el sector, que ha sido muy intensa y que no se va a solucionar con lo del IVA. Esto simplemente es un granito de arena más. Han dado datos, fíjate, desde el año 90, es decir, en casi 30 años, ¿no? 35 años, se ha duplicado la producción de aceite de oliva en el planeta, de 1,5 millones a 3 millones de toneladas. España produce casi 800.000 el año que más y 600.000 la que menos, es el mayor productor. Aún así, ese es solo el 2% de todas las grasas vegetales que se consumen en el planeta. Fíjate si hay recorrido. Pues yo creo que esa es la gran posibilidad que ha tenido siempre el sector, es que se consume poco. O sea, se consume poco, pero es de gran valor, aunque sea más caro, es verdad. La pero salud, es que sobre todo. Hay muchas economías, que no te digo que vayas a África a comercializar aceite de oliva, pero hay muchas economías desarrolladas donde tenemos muchísimo mercado. Sí que es verdad que estamos muy encorsetados en el Mediterráneo, con unas limitaciones, y España, lógicamente, con mayor productor, pero cada vez con unas limitaciones climatológicas más intensas, y lo que le interesaría al sector de oliva en el fondo es que entraran en producción, que ya han entrado muchos países, pero con mucha más intensidad, porque cuanto más se expanda la producción de aceite, más se va a incrementar el consumo. Es un mercado suficientemente grande como para que entren otros países sin que España vea perjudicado su producción, incluso todo lo contrario, la refuerce. Eso es como los bares. Sí. Cuando dicen, pongo un bar en un sitio aislado, no, pon un bar donde haya muchos bares. Cuanto más bares estén juntos, mejor les va a ir a todos. Si estás tú aislado, mal asunto. En efecto, sí. Pero bueno, oye, nos estamos ya adelantando a temas de actualidad. En todo caso, este tema, que es muy interesante, lo vamos a comentar con Teresa Pérez, que es la gerente interprofesional del aceite de oliva español, a ver qué nos cuenta. Y también hoy vamos a profundizar en el sector de los fertilizantes, que parece estos alimentos para las plantas que se están empezando a recuperar un poquito, al menos este año. Lo han pasado mal, porque la crisis económica, ya saben nuestros oyentes, que hacen que el agricultor detraiga el uso de fertilizantes para ahorrar costes, a pesar de que ello le suponga una menor productividad. El consumidor habitual come congelados o quinta gama para ahorrarse dinero en la carne y el pescado, y el productor de vegetales, pues claro, les da menos comida, les da ultraprocesados a las plantas.
Sería una cosa muy bárbara, ¿no? Lo que he dicho, pero parecido. Sí, no, pero se entiende. Al final tienen que ahorrar, oye, pues le das menos comida a las plantas, le das menos pienso y dices, oye, pues que tiren lo que puedan y ya veremos, pero al menos el capital circulante en el corto plazo no me lo como, ¿no? En fin, de todo ello vamos a charlar con Paloma Pérez, que es la secretaria general de ANFE, de la Asociación Nacional de Empresas de Fabricantes de Fertilizantes, y por supuesto iremos con nuestro amigo Pablo Maderuelo a pasear por España, en este caso a Madarcos, un pueblecito de Madrid, para hablar de un interesante programa para cuidar a las personas mayores. Y es que te voy a decir una cosa, Madrid es la capital europea donde hay mayor número de pueblos de menos de 200 habitantes, la provincia. O sea, coges todas las capitales europeas y en su ámbito de influencia periurbana, Madrid es la más rural de todas. Tenemos en torno a, no sé si recuerdo, eran 30, 40 pueblos con menos de 200 habitantes, sí, que es una barbaridad. A mí me sorprendió cuando, claro, yo venía a Madrid a trabajar, pues venías un día a la semana a reuniones, negocios. Cuando te estableces en Madrid y dices, bueno, además hacía programas regionales de Madrid, me puse un mapa en la radio para centrarme y ver que no solo es Madrid ciudad, que había 180 pueblos, ¿no? Y entonces me gustaba mucho hacer el esfuerzo de ir a conocerlos. Entonces cada fin de semana me fui a rutas a verlos. Y aluciné con lo que he visto en los pueblos de Madrid, ¿eh? Sí, es alucinante. Es que tú te desplazas a la sierra, por ejemplo, coge una dirección a la Sierra Norte, los 42 pueblos de la Sierra Norte de Madrid, y ahí la mitad son pueblos pequeñitos que te los puedes encontrar sí, es alucinante. Y los propios madrileños muchas veces no las conocen. Bueno, yo creo que cada vez más, pero es un espacio todavía muy por descubrir. En fin, Jaume, si te parece, vamos a arrancar porque tenemos bastantes temas de actualidad que comentar y queremos también darles cabida. Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Bueno, Jaume, pues vamos a comentar otras cuestiones de actualidad y nos vamos a ir al sector lácteo. No estará muy contenta FENIL, porque FENIL, que es la Federación Nacional de Industrias Lácteas, porque el Supremo ha avalado la obligación de que el precio en origen de la leche cubra los costes contra lo que ellos reclamaban. Sí. Ellos habían ido al recurso contencioso administrativo, pues precisamente contra este decreto del Gobierno que abordaba estas condiciones de contratación, ¿no? Esta medida aprobada por el Ejecutivo Central, dice el Supremo, que es proporcional, que no puede considerarse ni desde la libertad de empresa que la medida discutida sea algo irrazonable, porque es adecuada, dice, y no es arbitraria. Entre los argumentos para rechazar el recurso, el Supremo dice que parte de una realidad ni siquiera cuestionada en la demanda, que el sector agroalimentario en general y dentro del lácteo en particular está en un estado de vulnerabilidad. Entre otras cosas porque el producto que se genera, la leche, es perecedero y no almacenable y, por tanto, además de la atomización de agentes que intervienen en estas fases productivas, pues claro, o se gestiona bien el precio o se pierde esa calidad y ese litro de aceite o esos litros de aceite que se han generado. Pero al final lo que reclama FENIL, al final lo que FENIL entiende es decir, ¿cómo garantiza? Lo que hemos hablado muchas veces en este programa, ¿no? ¿Cómo garantizas que cubra los costes o no de producción? O sea, estás intentando de alguna manera controlar un mercado, y claro, es verdad que en esto el Supremo se ha posicionado no en la letra de la ley, sino en el espíritu de la ley. O sea, no intentamos controlar un mercado. No, pero claro, tú imagínate que dices, que te dice una patronal, dice, pues una asociación de ganaderos, el litro de leche de 81 céntimos para abajo es pérdidas, y otro te dirá de 75 para abajo. ¿Y en cuál te fías? Ahí está, o sea que el problema para mí es un problema, vale, simplemente que el Supremo está avalando el espíritu de una ley, pero al final ¿cómo le pones el cascabel al gato? Que eso es muy difícil. ¿Quién da el precio oficial, no? Claro, ¿dónde está el límite? No está. Nos acordamos de la agencia que tenemos precisamente para controlar todo el tema de cadena alimentaria, y al final uno de los gaps que tiene, una de las limitaciones que tiene, es que establecer una norma fija sobre esa cuestión es muy difícil. Entonces yo creo que todo esto lo que da pie es a trabajar en esa línea, y en esa línea de garantizar unas remuneraciones adecuadas, pero sigue el debate súper abierto.
Así que bueno, ahí de todas está. maneras, fíjate, yo me he ido dando cuenta estas polémicas que esto viene de esta decisión del Supremo viene de unas denuncias hechas desde hace ya un año y pico, ¿no? Pero desde que ha subido tanto los precios de todo, la gente no se ha quejado y estamos pagando más por la leche, y entiendo que los ganaderos están recibiendo lo que ellos necesitan. Estás pagando 15, 20 céntimos, 12 céntimos más por litro de leche y no te molesta porque pagas 6 euros más por un aceite de oliva. Eso es una paradoja, 100%. Pero bueno, no sé si una paradoja, pero una buena noticia, sí que es también que, habíamos hablado antes del aceite de oliva, con el IVA, bueno, pues la producción de pienso se estabiliza tras 2 años de caída. Estos 2 años de caída han sido casi todo con el tema del COVID y luego la crisis económica. Es como la referencia temporal que tenemos ya en casi todo lo que comentamos. Pero bueno, también es que empezamos a hablar cada vez más sectores, y luego hablaremos también de los fertilizantes, de cómo poco a poco se van recuperando. Sí, según CESFAC, que es la patronal de este asunto, hablan de que el año 23 se generaron 29, con casi 30 millones de toneladas. El 96% de ellos se destinó al ganado. Es un retroceso de 11.000 toneladas respecto al año 22, y este ejercicio se prevé subir un 0,50 anual, llegar a las 29,90 millones de toneladas. El pienso para cerdos es lo más relevante, 13,62 millones de toneladas. Luego le siguen vacuno, ovino, caprino y conejos, casi 10 millones de toneladas. Y calculan también lo mismo, 9,95 para este año 24. Se ve una estabilidad en la fabricación de piensos este año, con una tendencia a estabilizar los censos ganaderos. El problema también era eso, porque dicen que el pienso es un reflejo de la cabaña ganadera. Si hay menos cabezas de animales, pues porque algunos dejan el sector, o porque pues algunos se han arruinado, o porque se ha producido menos, pues también se vende, lógicamente, menos pienso. El vacuno, ovino y caprino de leche han reducido también el censo por la falta de relevo generacional. Y el avícola es el único que en esta crisis ha subido sus censos y parece que ha sobrellevado todos estos factores negativos en su momento. Entre las tendencias positivas, pues las cosechas buenas van a llegar a partir de ahora a nivel nacional y mundial. Los precios reflejan esta situación de cierta calma. Son cautos, siempre hay que estar pendientes de factores exógenos, geopolítica, por ejemplo, porque puede llegar una guerra o cualquier tema, pero ahora mismo hay oportunidades de tomas de decisiones también en algo muy interesante, que es la inteligencia artificial. Lo han debatido en un congreso. Les ayuda a mayor competitividad, eficiencia, reducción de insumos y menor uso de recursos. Así que también en este aspecto, en el pienso, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los costes. Yo creo que el sector de los piensos es un sector muy potente en España, y a pesar de los retos que tiene, yo creo que es admirable su capacidad que tiene de adaptarse, ¿no? La producción se está estabilizando, que es una buena cosa, pero se están adaptando tecnologías innovadoras cada vez más, incluso esta inteligencia artificial que mencionabas, ¿no? Y yo creo que la clave, como muchos de ellos, aunque este lo tiene bastante avanzado, es adaptarse a los cambios y a las necesidades de mercado de manera rápida y sostenible, ¿no? Que yo insisto, es uno de los sectores que yo creo que trabaja Sevilla muy bien. Ya sabes que decía Descartes lo de pienso, luego existo. Sí. Yo creo que aquí el sector de los piensos está en el corazón del sector agroalimentario, y además es clave para alimentar animales y por lo tanto para buena parte de nuestra cadena alimentaria. Así que lo podríamos transformar y decir algo así: piensos, luego subsistimos, que es prácticamente lo mismo que lo que pensaba Descartes cuando decía esta cosa. Nos hemos vuelto un poco filósofos, pero oye, las cosas son como son. Bueno, Yama, vamos a dejar aquí este primer bloque y vamos a entrar ya en harina, comentando ya cuestiones de nuestros sectores. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues ha sido escuchado en los medios, seguro que todos ustedes ya lo han oído, y además se habrán alegrado que el Gobierno ha anunciado la supresión del impuesto sobre el valor añadido al aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio, una medida que además el Ministerio de Hacienda llevará al Consejo de Ministros la próxima semana. De ello queríamos hablar, de lo que puede impactar en el sector, en el consumidor, con Teresa Pérez, que es la gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Teresa, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo se prevé pueda impactar esta noticia, esta desaparición del IVA en el sector, en el corto y en el medio plazo? Pues va a ser un ligero alivio para esa presión que el consumidor siente al tener que mantenerse fiel a un producto que no tiene sustituto, porque no hay aceite vegetal comestible que ofrezca las propiedades que ofrecen los aceites de oliva. Y bueno, pues esta rebaja pues va a suponer al menos unos 50 céntimos por litro de aceite,
que aunque parezca poco, algo es para seguir aguantando estos niveles de precios que encontraremos en los mercados hasta que por lo menos lleguen los aceites de la nueva campaña. Por lo tanto, no es mucho, pero algo es. Y por lo tanto, pues yo creo que el sector se felicita y los consumidores también de poder contar con un alimento que es esencial, que por fin también el gobierno lo ha reconocido como tal, y que esto yo creo que va a traer beneficios inmediatos y a futuro para todas las partes. Para entender un poquito mejor el impacto, como bien decía, 50 céntimos y aproximadamente a cuánto nos podemos encontrar ahora el aceite para ver un poco la proporcionalidad de la rebaja. Bueno, pues que estábamos hablando de que si estaban los aceites en el lineal a lo mejor a 10 euros, pues eso van a ser 9,50. No es mucho, pero algo es. Es decir, ese 5% de baja, teniendo en cuenta el nivel de precios al que nos estábamos moviendo, bueno, digamos que va a ayudar, sin duda va a ayudar a que también el consumidor no se sienta un poco presionado y no ayudado en un escenario de inflación en el que vemos día a día como todos los productos de la cesta de la compra suben y por lo tanto, pues bueno, que los básicos de alguna manera tengan un cierto apoyo es muy bienvenido. Esto va a ser durante unos meses, creo que son 6 meses, ¿no? Y luego se va a dejar al 4%. ¿En qué puede afectar esto si se queda así a este precio siempre? Así es, bueno, pues está anunciada como una reescalada de ese IVA cada 2 meses, que pasará de 0 a 2 y luego a 4%, pero bueno, eso quiere decir que no estaremos en niveles del 10, o sea, vamos a estar en menos de la mitad de lo que se grava de impuestos al aceite de oliva en un futuro. Por lo tanto, esto ya a priori es una medida que habrá llegado para quedarse, esperemos, y por lo tanto, pues bueno, afortunadamente los consumidores puedan beneficiarse ligeramente de ese alivio de impuestos en el consumo de los aceites de oliva. Sobre todo es también el reconocimiento, ¿no?, del valor intrínseco que tiene el aceite de oliva, más allá de para la economía, por supuesto también para la salud, ¿no?, que eso yo creo que es un tema muy representativo y interesante para el propio sector. Así es, mira, tenemos que pensar que desde la pandemia ha habido un cambio, claro, y es que los consumidores cada vez se preocupan más por la salud. Y tenemos que considerar que, aunque ahora estén los precios altos, el gasto en aceite de oliva es una inversión en salud. Y el consumidor lo debería percibir como tal. Las evidencias científicas lo avalan y no es algo que estemos diciendo nosotros como sector, sino que es la ciencia la que ha constatado unas bondades que no pueden ofrecer otros aceites y grasas. Por lo tanto, es por eso por lo que decimos que no tiene sustituto y, por otro lado, además, los aceites aportan ese universo de aromas y sabores que tampoco puede ofrecer ningún otro aceite vegetal comestible. Por lo tanto, tenemos el doble beneficio, el beneficio para la salud y el beneficio para el placer de disfrutar de la alimentación con aceites de oliva, que son potenciadores del sabor y que es una maravilla, pilar fundamental de la dieta mediterránea y base de la gastronomía española. El otro día dábamos la noticia que el aceite de girasol había superado en litros al aceite de oliva por esta carestía, pero claro, se supone que la gente compra aceite de oliva, pero compra menos, o sea, consume menos solo para, por ejemplo, aliño, y sustituye por el de girasol el de oliva. ¿Puede llegar el momento en el que si se bajan los precios y la producción pues es más asequible, recuperen estos litros vendidos con los mismos clientes? Pues esperamos que así sea. De hecho, en algunos estudios que hemos realizado recientemente desde la Interpersonal con consumidores aquí en nuestro país, constatamos eso, que el precio incide en los consumidores y en su capacidad, en su poder adquisitivo, pero que estarían interesados en poder volver al producto. Por lo tanto, confiamos en que cuando llegue la producción de la próxima campaña, que aflojará la tensión en los precios, pues parte de, si no todo, de esos consumidores lo recuperemos para la categoría, sobre todo en beneficio de su propia salud. Y luego este sector, decía el propio Pedro Brato, el presidente de la Interprofesional, en el congreso que se celebró recientemente Mundial de Aceite de Oliva, ¿no?, que el sector había estado sometido a un importante test de estrés, ¿no?, por la sequía, las campañas últimas, también por la tensión del mercado, la escala de precios, como comentábamos, etcétera. ¿Es un sector que tiene capacidad de aguantar este tipo de crisis y sostener no solo la producción, sino la viabilidad de alguna manera de las explotaciones, o hay que potenciar más producciones, incluso más allá de los espacios mediterráneos habituales donde se concentran habitualmente?
Bueno, hay que trabajar en todos los ámbitos, pero sin duda hay que felicitar al sector porque año tras año y crisis tras crisis, sea del tipo que sea, volvemos a felicitarnos por la labor realizada, tanto pues en momentos de pandemia para que no se desabastezcan los mercados o en momentos de baja producción para que pase lo mismo, para que haya un equilibrio oferta-demanda. Y igual tengamos aceite para cubrir un año completo hasta que vengan los nuevos aceites. Cómo el sector está aguantando ese pulso financiero también para aguantar toda esa presencia en los mercados exteriores y ahora sobre todo un esfuerzo para no perder consumidores a los niveles actuales de precio y confiando en poder recuperarlos. Se demanda mucho desde el sector el tema de las necesidades de apoyo, de mejor gestión del agua para garantizar una mayor estabilidad en las producciones españolas. Pensemos que el 75% de la superficie de olivar español es de secano, por lo tanto la climatología incide directamente en la producción y la estimación de producción y por lo tanto pues bueno, todo lo que se pueda mejorar y esté en manos de el sector y de la administración pues será un favor para todos, para el tejido económico y para la sociedad. Y por otro lado, pues bueno, habrá que ir trabajando también cómo evolucionan tanto los consumidores y los niveles de consumo para que la oferta se vaya modulando a la demanda. Datos que se han dado en este encuentro precisamente que se llega a 3 millones de toneladas en todo el mundo, España el principal productor, 1,5 se exportan de un sitio a otro y que se están creando mercados nuevos. Y si es un 2% de todo el consumo mundial de grasas vegetales, ¿hay mucho margen para seguir creciendo? Bueno, hay muchísimo margen. Es verdad que también en el mundo de los aceites y las grasas, los aceites de oliva son los más caros. Ya lo eran cuando estaban a 2,5 euros en origen. Ahora, pues imagínese, es muchísimo más caro, pero no tiene, como decíamos, rival. Está en la cúspide, es la mejor materia grasa que existe. Pero es cierto también que hay grandes lobbies de los aceites vegetales en todo el mundo, con producciones muy fuertes, con mucho peso en la comercialización, y que también pues todavía tenemos que trabajar mucho para esa información de los consumidores. Por lo tanto, capacidad de crecimiento existe sin duda, muchísima, espacio en los mercados existe para todo lo que se produce y para todo lo que se puede llegar a producir en un hipotético escenario de incremento de las producciones a corto o medio plazo, por lo tanto es cuestión de que sepamos ir acompasados con el mercado, pero claro, para eso también tenemos que tener herramientas para garantizar esa producción y que no nos encontremos pues con estas avatares del destino de estar a expensas de la climatología que condiciona muchísimo la producción. Y volviendo al tema del IVA, Teresa, esta reducción, esta supresión temporal a menos del IVA y luego ir al súper reducido, de alguna manera, de forma directa o indirecta tal vez, puede impactar en nuestros mercados exteriores. Bueno, en principio yo creo que va a impactar en el mercado interior. En los mercados exteriores, pues aliviará sobre todo la necesidad de financiación que está asumiendo el propio sector. La situación, repito, de suma profesionalidad y lucha para defender las posiciones en los mercados y poder estar ahí al pie del cañón para poder reactivar y recuperar metros de los lineales, porque siempre lo hemos dicho, cuesta muchísimo construir la demanda de un producto y cuesta muy poco de destruir. Entonces estamos en 2 años que hemos perdido base de consumidores, que hemos perdido volumen de consumo de aquellos que siguen siendo fieles pero que reducen la cantidad por circunstancias del precio. Entonces nos exigirá un esfuerzo adicional en los meses venideros y de cara a la próxima campaña para tratar de recuperar lo máximo posible todo aquello que hayamos podido retroceder por falta de producción. Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Pues muchas gracias por atendernos y darnos estas explicaciones de esta, sin duda, buena noticia para el sector. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, ya pues vamos a continuar con otros temas de actualidad. Y fíjate, Europa, y no solo Europa, ha protegido mucho a Ucrania, ha ayudado mucho a Ucrania de muchas maneras en su conflicto y le ha liberado muchos mercados, pero al final
la pela es la pela, como quien dice, Sí. y hasta la propia Unión Europea tiene que echar atrás algunas medidas liberalizadoras del mercado Sí. para los ucranianos. Y en este caso es que se van a reintroducir los aranceles para el sector del huevo de Sí, Ucrania. van a tocar los huevos ucranianos, los precios, digo. A ver, resulta que cuando llegó la guerra en el 22, ha sido un chiste bastante cerdo, disculpen, amigos oyentes, Bueno, pero es que me apetecía contarlo. A ver, yo luego te voy a contar otro, venga, Vale. para que no te quedes solo. Bueno, Vamos pues a esperar un poquito. hubo la suspensión de aranceles y cuotas a las importaciones de productos ucranianos, en general de todos, como medida de apoyo a Kiev ante la inversión rusa, pero ya ha habido algunas exenciones, algunas se han prorrogado, pero la última que entró en vigor ya pues ha tenido en cuenta las preocupaciones de los productores europeos por algunas de estas, ¿no? Y entonces ha habido a los huevos, aves de corral, azúcar, avena, maíz, grañoles y miel, que ahora mismo pues se ha levantado esa emergencia que se creó, ¿no? Se ha activado el freno de emergencia de la Comisión Europea para la avena y los huevos ucranianos. El freno de emergencia se activa automáticamente si el volumen de importación alcanza la medida anual de las importaciones registradas entre la segunda mitad del 21, 22 y 23. Es decir, si te están metiendo más producto del que te metían cuando estaban en guerra. Si en guerra decías, vale, pues van a entrar 1.000 toneladas de huevos, vale, pues si ahora están entrando 1.500, pues se activa automáticamente el freno de emergencia. Estás produciendo de más, paga los aranceles. Ahí está, es una forma de proteger nuestro sector que es importante. Y al final, el resumen de todo se basa en que los ucranianos tienen muchos huevos. Efectivamente, les sobran lo puedes huevos. Lo puedes interpretar como quieras, pero ahí está, es un dato objetivo que nadie se lo tiene que tomar a mal. Y si no tuvieran tanto, no tendrían este problema. Tienen muchos, los exportan y al final hay que proteger a nuestro propio sector. Y otra cosa es que tenga muchas narices en su situación actual, que Sí, por supuesto, es verdad. sobre eso no bromeamos. Seguir produciendo y vendiendo, teniendo esa guerra salvaje ahí, tema, ¿eh? Sí, tela marinera, pero bueno. Oye, vamos a pasar al sector del vino y a una caída que se prevé en concreto coyuntural, en principio, de la producción vitivinícola por efecto de la sequía, y digo coyuntural espero porque confiamos en que sea más bien un tema coyuntural y podamos recuperar algo la pluviometría de años previos. Sí, el Ministerio de Agricultura prevé que esta campaña, que inició el 1 de agosto y por tanto termina dentro de un mes y medio, la producción será 32 millones de hectolitros de vino y mosto, 21% menos que la campaña anterior. Y también un 25% del promedio de las últimas 5 campañas, inferior, digo. La comunicación se produce después de haber que los representantes del sector del vino analizaron el desarrollo de la campaña. Hay vino a finales de abril, 37 millones de hectolitros, con datos de grandes zonas productoras, y por tanto hay diferencia de recogida de datos entre varias regiones, pero en cualquier caso, desde el inicio de temporada, el precio del vino blanco se mantiene por encima del tinto. Los precios en ambos casos, blanco y tinto, son superiores a los de la campaña anterior, eso está bien, pero un poquito menos de lo esperable para la disponibilidad tan baja que había de litro. Había menos cantidad de litros, dijeron, bueno, vamos a ver si sube el precio, y no ha subido tanto como calculaban. Las exportaciones, 20 millones de hectolitros de vino entre abril y marzo, del 23 al 24, un 3,6% menos respecto al año anterior y un 2,6% menos que los últimos 5 años anteriores. Se están fijando también pues que la introducción de flexibilidades en la normativa que regula el sistema de autorizaciones para la plantación de viñedo, que hay que explicarlo en la Unión Europea, porque es verdad que se ha solicitado autorización para 1.900 hectáreas. Bueno, el total disponible para estas solicitudes al final será de 928. Piden más terreno para producir más vino. Pero al final, el dato que dabas de exportaciones era de incremento, de bajada de. No, ha de bajado un exportaciones. 3,6 la exportación respecto al año anterior y un 2,6 respecto al promedio de los últimos 5 años. Pero ahí, por ejemplo, hay datos del Observatorio Español del Mercado del Vino que estiman que la exportación sube Sí, en volumen un 8% y un 5,5% en valor. Ahí un poco. Claro, es lo que me chirría, porque los datos que te he dado son los que tiene el gobierno, el ministerio, según lo que le pasan a algunas denominaciones, y en cambio el Observatorio del Vino, que teóricamente tiene a todas las denominaciones, pues explica que se ha vendido un 8% más en volumen y un 5,5% más en valor. En abril de este año las exportaciones, solo de abril, habían crecido un 18 en valor y un 16 en volumen, hasta 259 millones de euros y 183 millones de litros. Hay que, en el acumulado de los últimos 12 meses, hasta abril, las exportaciones sí que habían caído un 2,9% en valor. Es decir, que están creciendo de valor en este año 2024. Los vinos envasados han bajado un 7,5 en volumen, 4,2 en valor, y los vinos a granel han subido un 3% hasta 545 millones y un 2,9% en volumen.
Así que se está vendiendo un poco más y a un poquito más caro el de granel, pero el resto hay bastantes variedades. Los envasados, Sí, por pero ejemplo, vamos a el intentar, 81% del sí, total. vamos a intentar clarificarlo porque con esta crucedazo es verdad que luego depende mucho del periodo a lo que se haga referencia, etcétera, ¿no? Pero Sí. estamos hablando desde el comienzo de la campaña en agosto, con lo cual entiendo que deberían ser más homogéneos. Intentamos, si te parece, para el próximo programa aclarar a nuestros oyentes un poco dónde está el Vamos a desfase. intentar, sí, Podríamos porque charlar, realmente hablar con alguien del sí. sector. Uno da menos, uno da negativo y otro da Ajá. positivo, la verdad. Sí. Ajá. Bueno, ya lo continuamos con ese dato. Y una última noticia, si te parece, en este segundo bloque, ahora nos vamos hasta China y hablamos de exportación de alimentos que, como se intuía también por la situación actual entre China y la Unión Europea, pues va a la baja en España, Sí. incluida la partida de porcino, que es estrella. De cada 100 euros que se Ujú. exportan, 63 son de carne de porcino. Y luego hay otros productos también, ¿no? Pero hay una partida, pues, que son 1.180 millones de euros que se ha investigado del antidumping y ese es un problema serio. Lejos queda el 12,1% del total que representa la categoría de otros, pieles, cueros, azúcares, confitería, cacao y otros preparados. Y de la carne de porcino luego están las bebidas, 5,8% del total, los vinos, 61 millones de euros. Es decir, vendemos prácticamente muy poquito margen de todo, más que básicamente cerdo, que entró muy bien desde el año 2018 por una peste porcina que hubo. ¿Qué ha pasado? Que llegaron al récord en el año 20 con más de 2.500 millones de euros facturados solo en este tipo de carne. Hablamos ahora de 1.100, imagínate tú, casi el doble, el doble. Y además los despojos de porcino, que era otra cifra que también se añadía. Bueno, pues están otros competidores como Brasil y Argentina que han entrado y también pues está este tema de ahora de la negociación con la Unión Europea. Hay temas que dicen que había que evitar a toda costa una guerra comercial con China, según algunos expertos, porque también puede llevar aranceles a otros productos que les estamos vendiendo. Y luego la balanza agroalimentaria con China da un saldo positivo de 500 millones de euros y dirás, me está mintiendo. Bueno, es que tiene un matiz. Esa balanza que han dado de 500 millones positivos para España es solo de alimentación. Nosotros vendemos cerdo, pues vino, lo que hemos dicho a los chinos, y los chinos también nos venden algunas cosas, poquito, pero nos venden también. Por ejemplo, grasas, aceites de cocidos oxidados y deshidratados, moluscos, legumbres y hortalizas, tripas, vejigas, estómagos de animales, conservas de pescado. Compramos algo de alimento a China. Y claro, la diferencia es positiva para España en el tema de alimentación. Si metemos todas las ventas, no, porque China nos arrasa con las ventas. Sí, lo que pasa es que al final la guerra comercial no le interesa tampoco ni a China ni a Europa, está clarísimo. China no puede ver cerrar el mercado europeo, que somos grandísimos consumidores, de la misma manera que nosotros tampoco podemos ver cerrar un mercado que es emergente, 100%. Así que al final no te preocupes que todo se resolverá. Esperemos. Bueno, si te parece, continuamos y vamos a hablar de fertilizantes. Bueno, de acuerdo con las estadísticas elaboradas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes de ANFE, el consumo de estos productos, de estos alimentos para las plantas en España en el año 2023 ha sido 3,7 millones de toneladas de producto, un 5% superior al del año anterior. Y a pesar de que, bueno, poco a poco se está recuperando el mercado, pues sigue estando por debajo esta cifra de lo que fue el consumo de fertilizantes, lo que era habitual hasta el año 20. Y de este sector, de cómo está evolucionando, de cómo se está recuperando, queremos hablar con Paloma Pérez, que es la secretaria general de AFE. Paloma, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo describiría la situación actual del sector de los fertilizantes en España? Bueno, el sector de fertilizantes está viviendo en estos momentos una situación un poco complicada, con una regulación tanto europea como nacional que es cada vez más compleja y restrictiva y que está teniendo un impacto negativo en la competitividad de las empresas. Además, las empresas sí están soportando unos costes de producción elevados que son en parte provocados por los altos precios de las materias primas y la energía. Esto les hace complicado competir con empresas de países terceros en los que no tienen estas regulaciones tan restrictivas y además tienen en sus países, muchos de ellos, materias primas. Eso les hace poder competir con empresas españolas. O sea, eso hace menos competitiva no solo a España, sino a la Unión Europea entera, porque esas normas son europeas. Exacto. ¿O también en España? Sí, a toda la Unión Europea y en particular a España también.
Y decíamos el tema de, bueno, el consumo de fertilizantes ha sido un 5% superior al del año anterior. ¿Es una tendencia que se prevé pueda continuar en los próximos años y a qué factores, en su opinión, se debe este incremento? Nos recordemos que venimos de 2 años en los que se produjo un descenso brusco del consumo de fertilizantes. Eso fue provocado fundamentalmente por una mala climatología, con una ausencia generalizada de lluvias, especialmente en los momentos clave para el desarrollo de los cultivos. A esto se unió además una mala situación de los precios de los productos agrícolas y al incremento del precio de algunos inputs. Y entonces eso hizo que los agricultores optaran por aplicar menos fertilizantes. Pero evidentemente esto ha tenido un impacto negativo en el rendimiento de las cosechas y según tenemos ahora estimaciones sobre las previsiones para esta próxima campaña, que el rendimiento es de 4 toneladas por hectárea, si lo comparamos con el rendimiento del año pasado, que fue de 1,66 toneladas por hectárea, vemos el impacto negativo que tiene el no aplicar fertilizantes o reducir las dosis de aplicación de fertilizantes. O sea, puede ser que si al campo se le ofrece el precio razonable de compra del producto, ellos también inviertan más en fertilizantes y, por tanto, noten que también generan más economía. Sí, pero evidentemente aquí hay una conjunción de factores. O sea, por un lado tiene que haber una climatología que sea beneficiosa para ellos y, por otro lado, también que haya una seguridad en que ellos puedan vender luego sus productos a unos precios razonables y que además los costes de las materias primas pues también sean razonables. Se juntan varios factores. Y Elena, ¿se prevé un retorno a estos niveles de consumo previos a la pandemia, al año 2020? Sí, pues hombre, evidentemente hemos pasado una situación que ha sido bastante anómala, con unas circunstancias que han sido muy adversas y esperamos que todo esto se pueda ir recuperando esta situación y se pueda ir volviendo a los niveles normales de aplicación de fertilizantes que, como ha comentado, rondaban los 5 millones de toneladas. Este año se han podido ir recuperando y confiamos que la situación, por un lado la climatología, que parece que ahora es más beneficiosa y junto con el tema de los precios, que se vaya recuperando y por tanto se apliquen los nutrientes que necesitan los cultivos en los momentos de mayor demanda, evidentemente, pero siempre ajustado a las necesidades de la planta, eso por supuesto. Y en concreto, hablando de la locomotora, de una locomotora como son los nitrogenados, que han sido especialmente destacadas las ventas, los factores son comunes a todos los fertilizantes o no estos específicamente algunos factores que hayan potenciado más su desarrollo este año? El nitrógeno es el producto, el nutriente más necesario para el desarrollo de los cultivos y evidentemente su consumo está por encima del de los productos fosfatados y potásicos. Eso siempre es así. Y como ya saben, fundamentalmente se aplica urea y abonos y nitratos. Esos son los productos que más se aplican y evidentemente son los que tienen una incidencia más acusada en el desarrollo de los cultivos y por eso es por los que los agricultores aportan estos fertilizantes, también por temas de precios y de relación, o sea, son los que aportan más nitrógeno. Y en cuanto a la distribución evidentemente de los complejos, pero los nitrogenados siempre son los productos que más se aportan. Y no, disculpa, solo en cuanto a la distribución territorial, a la demanda territorial en cuanto a consumo de fertilizantes por regiones, ¿está más o menos equilibrada o hay algunas que realmente sean líderes en consumo también en términos relativos? Pues evidentemente hay una relación directa entre la superficie agrícola y el consumo de fertilizantes. Entonces aquellas regiones, comunidades autónomas en las que hay una superficie mayor especialmente de cereales, pero en general de superficie agrícola, pues en esas zonas es donde mayor consumo de fertilizantes se produce y así, por ejemplo, destaca Castilla y León siempre y les sigan Andalucía y después Castilla-La Mancha. Son normalmente las regiones que más consumen fertilizantes. Y sobre la relación con los mercados exteriores, tanto a nivel de importación como de exportación,
¿Cómo han evolucionado también en este año? Bueno, como saben, parte del mercado nacional de fertilizantes se abastece de producto de importación y este año las importaciones han ascendido a 3,3 millones de toneladas. Siempre hay unas variaciones interanuales y este año pues igualmente se ha producido un ligero incremento, pero de la misma manera se han incrementado las exportaciones porque parte de la producción de las empresas españolas de fertilizantes se destina a la exportación, con lo cual ha habido en este año también un incremento de las exportaciones y bueno, pues ha habido un equilibrio ahí de la balanza comercial. Y desde la perspectiva de ANFE y de las asociaciones y de las empresas que representa, ¿a qué nivel están operando ya estas empresas en cuanto a capacidad productiva? Bueno, hubo hace un par de años hubo una situación bastante complicada con un incremento de los precios de las materias primas muy importante y especialmente el precio del gas y hubo alguna planta que tuvo que cerrarse. Por suerte esta situación ha mejorado y la producción se ha ido recuperando en algunos casos. La capacidad productiva de las plantas españolas, que son unas 21 plantas las que contamos en nuestro país, la capacidad productiva pues supera los 6 millones de toneladas. Hombre, por supuesto no se llega a esa capacidad, pero estamos en torno a unos 4 millones o algo así. Pero bueno, es suficiente para abastecer el mercado nacional. Hablabas antes de las normativas europeas, supongo que para temas de sostenibilidad, pero me ha quedado ese dato bastante marcado a fuego, ¿no? De 1,66 a 4 toneladas por hectárea si se utiliza bien estos productos. ¿Por qué hay tanta reticencia, por tanto, en las administraciones a permitir, con una regulación seria, a permitir que se promueva más el uso de estos productos? No sé, porque últimamente hay como una gran preocupación por temas de contaminación de aguas subterráneas o de emisiones. Esto viene provocado por legislaciones europeas que luego se trasladan a su vez a legislaciones nacionales. Eso hace que pues haya políticas un poco restrictivas a veces, pero no podemos olvidar que estamos hablando de nutrición de los cultivos y que eso tiene una consecuencia directa en la producción de alimentos y como ya sabemos tenemos el objetivo de asegurar el poder aportar nuestro granito de arena en la producción de alimentos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria. Y, por tanto, ese tiene que ser el objetivo de las administraciones, garantizar la seguridad alimentaria. Así que esperamos que este objetivo sea prioritario para no solo a nivel nacional, sino también a nivel comunitario, ¿no? Y figure como punto prioritario en las agendas, porque la agenda verde, el pacto verde es importante, pero no debemos olvidar este aspecto fundamental de proveer de alimentos a la población. Y como bien decías, es el objetivo fundamental. Es verdad que hay que buscar un equilibrio también con esos modelos de producción sostenibles, ¿no? Y yo creo que eso más yo creo que es algo asumido por todo el sector, tanto el agrícola, el ganadero, como el industrial y el de los inputs, ¿no? Y en ese sentido, pero es verdad que la industria de los inputs, fertilizantes, fitosanitarios y otros muchos, son muchas veces objeto de sobreregulación, como bien mencionabas, ¿no? En todo caso, hay un compromiso por parte del sector, bien sea por cuestiones regulatorias o bien sea por propio convencimiento, evidentemente, ¿no? En esta cuestión de hacer una producción sostenible, ¿no? ¿Qué iniciativas en concreto se están llevando a cabo desde ANFE o de las empresas para fomentar el uso de fertilizantes más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente? Bueno, las empresas están inmersas en proyectos para mejorar la eficiencia del uso de los fertilizantes y están desarrollando productos encaminados a este fin, a mejorar lo que es la eficiencia. Eso por un lado. En cuanto a los nuevos productos que ofrecen, están trabajando tanto en bioestimulantes como en inhibidores o nuevos productos obtenidos de diversas fuentes, pero también ofrecen servicios de asesoramiento a los agricultores para que estos puedan realizar un aporte de los nutrientes en los momentos en los que necesita la planta y basados en analíticas de suelos, analíticas de los cultivos para que se aporten los nutrientes en las cantidades adecuadas y en los momentos adecuados y con el producto adecuado.
y en eso es en lo que están trabajando las empresas y cooperando continuamente con los agricultores. Muy bien, Paloma Pérez, secretaria general de ANFE, pues muchas gracias por acercarnos la realidad de este sector, en particular a los oyentes de La Trilla. Un saludo. Un saludo y muchísimas gracias. Buenos días. El 90% de los consumidores demanda que se les informe del tipo de agua que le van a servir en un restaurante y también y sobre todo cuánto van a pagar por ella. Sí, es una encuesta nacional realizada por Metroscopia, la citamos un día aquí también. El Instituto de Investigación Agua y Salud analiza la percepción y preferencias de los consumidores en algunos aspectos, calidad, seguridad alimentaria y la información que recibe cuando la consume en la hostelería. Dice el doctor Luis Gutiérrez Serantes, miembro de este comité científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, que muchas veces se genera confusión sobre qué tipo de agua se está ofreciendo al consumidor y lo que van a pagar por ella, y por eso hay que informar. Actualmente los restaurantes pueden ofrecer agua mineral natural, agua de grifo servida en jarra o vaso, o agua de grifo filtrada por el propio establecimiento, que se sirve en botella de vidrio normalmente, con el nombre del restaurante. En este último caso, puede parecer agua mineral, induciendo la confusión del consumidor. Y ahí es donde uno de cada 6 consumidores, solo uno de cada 6 es consciente de que lo que le están ofreciendo no es agua mineral, sino agua de grifo filtrada. Y por tanto quieren saber que se les explique eso y también si se les va a cobrar o no por ello y cuánto se les va a cobrar. Desde el punto de vista de calidad y seguridad alimentaria, el 83% de españoles reconoce la calidad y seguridad de las aguas minerales y el 75% señala que esta les genera más confianza en cuanto a este tipo de seguridad alimentaria. Pues efectivamente lo que piden los consumidores en este aspecto es que se les informe y se les explique exactamente qué tipo de agua es y sobre todo ese agua, si es mineral, que además se ha envasado a pie de manantial con todas las garantías, tiene la composición de minerales, las propiedades saludables que permanecen constantes y se hacen 300 análisis diarios desde la industria para que el agua mineral llegue al consumidor tal y como se extrae a pie de manantial. En el caso del agua de grifo son aguas superficiales de orígenes diversos, embalses, ríos, desalinizadoras y hay que ser tratada químicamente. Por tanto es bueno, como dice el doctor Gutiérrez Serantes, esta encuesta que demuestra que muchos, la mayoría de los consumidores piden que el restaurante o el bar les explique qué tipo de agua les sirve y si se le va a cobrar por ella. Y que puedas elegir al final, porque yo quiero agua mineral, la pido. Que quiero agua filtrada, la pido. Que me la van a cobrar por estar filtrada, fenomenal. Si entra dentro de un precio razonable, pues como cualquier cosa, como te cobran el pan, pues te lo cobran el servicio de mesa y lo pagas si te interesa. Pero si no la quieres filtrada, porque es un agua que te gusta de la zona en la que estás, diciendo, a mí ponmela sin filtrar. Y también te la pueden cobrar, porque al final eso es un coste para la restauración. Lo que pasa es que obviamente es un precio tan simbólico que no te lo van a cobrar, con lo cual, oye, te lo recargan en el plato, porque quedaría muy cutre que te cobraran el agua del grifo, aunque a mí me parecería razonable, pero quedaría cutre por las cantidades de las que hablamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema, sobre todo es, oye, que ponerme lo que yo quiera beber y lo que quiera beber me lo cobráis si tiene sentido, oye, y si no me lo queréis cobrar, pues no me lo cobréis, pero al menos que yo sepa lo que pago. La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena con nuestro amigo Pablo Maderuelo, que nos acompaña y nos acerca a los distintos espacios rurales de nuestro país. Y en concreto nos va a llevar muy cerquita de Madrid, a Madarcos, un pueblo de la Sierra Norte, uno de esos múltiples pequeños pueblos de menos de 200 habitantes que tenemos a menos de 50 kilómetros o 60 kilómetros de la capital, lo cual es realmente llamativo y sobre todo nos va a acercar un problema muy relevante de las zonas rurales y en particular de estos pequeños pueblos en Madrid y en otras muchas provincias de España, como es la población mayor, esas personas muy envejecidas que viven muy lejos de los servicios fundamentales porque no suelen ser cabeceras o no son cabeceras de comarca, de hecho, y entonces hay que tener un cuidado especial con estas personas mayores que tienen necesidad de atención específica también sanitaria, alimentaria y de todo tipo. Pues esa es la realidad que nos va a acercar nuestro como amigo Pablo con Eva, que es la persona con la que va a hablar. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal, Jaume? ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Como siempre, aquí en la España medio llena, llegamos cargados de historias que nos trasladan al medio rural para conocer proyectos que de alguna manera nos inspiran y nos permiten pues dar ideas a otros puntos de nuestro país a la hora pues de dar respuesta a los retos de los pueblos de nuestro país. Hoy estamos en la Comunidad de Madrid, al norte, en la Sierra Madrileña, en Madarcos, y está conmigo Eva, que es la alcaldesa de Madarcos. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, buenos días.
Eva, queremos hablar de un proyecto que se llama Cuídame, un proyecto para dar respuesta a uno de los retos que tienen los pueblos de nuestro país, que es la soledad y que son las personas mayores. Sí, un proyecto que ya llevamos caminando juntos 4 años y cada vez estoy más orgullosa de haberlo iniciado aquí en Madarcos, porque ahora mismo estamos dando respuesta a situaciones un poco complicadas, pero creo que como sociedad se lo debemos a nuestros mayores. ¿Cuáles son las claves de ese proyecto? ¿En qué consiste? Pues el objetivo general es cambiar la mirada del cuidado hacia los mayores, intentándoles mantener en casa todo el tiempo que sea posible, trayéndoles los servicios y haciéndoles un cuidado. Para mí es la clave de éxito de prevención y un cuidado integral, tanto lo físico como lo emocional. ¿Les traéis servicios? ¿Qué servicios, por ejemplo? Pues mira, tenemos un acompañamiento, el ayuntamiento hace 4 o 5 años, ya 4 años, así en efectivo. Como alcaldesa dije, aquí tenemos unas infraestructuras, unos edificios espectaculares, pero nos falta poner la atención en la persona, ¿no? Todo giró alrededor de la persona. Pusimos a los mayores un proyecto basado en una economía de cuidados que genera puestos de trabajo, que al final, si queremos revitalizar o queremos asentar, es importante partir de qué es lo que tenemos y de ahí crear. Y si tenemos personas, vamos a hacer lo posible para que puedan ser ellas mismas las que generen, impacten ese efecto multiplicador de generadores de empleo y encima esa parte que yo te decía, ¿no? Como sociedad se lo debemos a nuestros mayores, el cuidarles. Muchos de ellos, Pablo, han nacido en sus casas que están, han tenido a sus hijos aquí. No vale ahora que por nuestro ritmo de vida, por tal, les arranquemos de sus casas donde han nacido, donde han visto crecer y los llevemos a cualquier parte del rincón de la Comunidad de Madrid, porque nosotros los hijos estamos pues buscando una vida mejor en las grandes ciudades. Cuidados también la comida, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, aquí los hacemos, que hay 2 personas contratadas por el ayuntamiento que les visitan todos los días, les llaman por teléfono los fines de semana, o sea, están en continuo acompañamiento. Luego van a comer todos los días al bar. Están yendo cerca de aquí de Madarcos suben como unos 15 y de Horcajo vienen 5. Ellos, o sea, les traemos los servicios también según ellos vayan necesitando, ¿no? Y una cosa también, Pablo, muy importante, que no les apartamos, no porque tengan 80 o 90 años o 94 como Nieves, no, es que ya tienes una edad que tienes que ir como al centro rural abierto, que tenemos un centro rural abierto aquí en Madarcos, todos los días, que también me parece como peculiar, ¿no? Hacer ese esfuerzo. No, ellos llegan al bar, tienen su menú, comen allí y luego pues el que quiere se queda a jugar a la brisca o a las cartas o se va a su casa. Y hay otros, por ejemplo, que cogen su comida y se van porque están en otro proceso. Les acompañamos al hospital, a hacer la compra. Si tenemos que dormir con ellos porque pasan una mala noche, estamos por ellos. O sea, al final creas como una red de cuidados que lo que nos hace el mantenerlo en el tiempo es que podamos dar respuesta. Esto es importante también, lo de la comida, por ejemplo, porque cuando uno vive solo, ya es mayor, pues a veces no varía mucho la comida, te compras lo mismo, lo justo, lo mínimo, se te estropea, ¿no? O sea, tienes que andar mirando un montón de cosas. El poder ir a comer a un sitio y además hacerlo acompañado con otras personas enriquece no solo en lo que te nutre la comida, sino en lo que te nutre psicológicamente. Para nosotros fue como la primera medida a tomar, ¿no? Fue el que salieran de sus casas a comer. ¿Por qué? Por lo que dices tú. No solo cumplimos ese objetivo, qué es lo que comen, qué calidad, qué cantidad, sino el hecho de que ya se tienen que arreglar y salir, y los ves, y hablan entre ellos, y les comentas cosas. Al final es ese envejecimiento activo de la forma más natural. Ellos también, hay una parte, bueno, ellos y todos, ¿no? Yo les decía siempre, o sea, nosotros queremos cuidar, pero también os tenéis que dejar cuidar. O sea, hay que aprender a que nos cuiden, Pablo. A mí la palabra cuida me parece tan bonita, ¿sabes? Yo te digo ahora, cuídame, tú me tienes que cuidar. Entonces, pero es recíproco. Entonces, el comer para nosotros y para ellos es pues cumplir muchos objetivos. Te voy a decir una cosa, que el otro día lo comentaba. Mira, hay dos parejas, los demás están pues viudos o solteros, pero hay 2 parejas, ellas tienen 86 años. Tú sabes, para ellas,
¿sabes? Mujeres de campo, de pueblo, que todavía tienen la historia de hay que atender al hombre, si yo valgo, ¿por qué me van a hacer la comida? Pues han logrado romper eso, y porque han visto que al final repercute en su salud, en su bienestar, y han roto, empezaron a comer un día con su ritmo, a los meses dijeron, Eva, vamos a venir a comer ya 2 días, y ahora están comiendo todos los días, de lunes a viernes comen todos los días. O sea, han roto barreras, Pablo, que para mí también es para dejarlas ahí en la historia. Eso también da puestos de trabajo, también da trabajo no solo para estas personas que están visitándolas, sino también para Charo, que les da de comer, para Juan Carlos en la escuela de hostelería, ¿no? Al final lo que te decía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos personas? Pues vamos a ver cómo giramos todo alrededor. Yo cuando hablaba porque este proyecto lo han puesto como proyecto piloto en la Comunidad de Madrid y se está intentando llevar a otros municipios menos de 250 habitantes, yo lo decía, ¿sabes? Sí, lleva la parte social, pero también lleva esa parte de crear empleo y lo que ya no solo se genera creando esas personas que se están dedicando, sino todo lo que hay alrededor. Si Charo tiene todos los días a comer 20 mayores, abre todos los días a las 10 de la mañana, ya tiene un menú, ya sabe la gente de la zona que está el bar de La Fragua abierto. O sea, se genera una actividad que lo que hace que se puede mantener. La escuela de hostelería, pues lo mismo, cuando Charo no está, nos venimos a comer aquí o hace la comida. Juan Carlos ahora en la escuela, con este modelo, lo que está haciendo es llevando la comida a otros municipios que no tienen bar. O sea, fíjate cómo esa red que te digo que sale en un principio de aquí de Madarcos, cómo se va tejiendo y llega al territorio. Madarcos, 69 habitantes, Sierra Norte de Madrid, porque en Madrid, Eva, y con esto terminamos, también hay pueblos de menos de 100 habitantes, 8 concretamente, y hay que ponerlos también en valor, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, ¿no? Somos zonas rurales en el siglo XXI, pero nuestro valor es no perder la esencia de pueblo. Y estos proyectos aquí son los que tenemos que luchar por ellos. Gracias, Eva. Muchas gracias a vosotros. Juan, Jaume, en 7 días pues seguimos compartiendo historias del medio rural aquí en La Trilla. Hasta la semana que viene. Bueno, Jaume, se nos va acabando el tiempo de esta horita que hemos compartido con todos nuestros oyentes aquí de Capital Radio en La Trilla, pero un par de asuntillos que podemos mencionar al menos rápidamente. Y un dato, la mitad de los españoles afirman comer alimentos ultraprocesados de forma regular. Ha dicho la encuesta que viste Espri entre 2.000 personas entre 18 y 65 años y dicen todos que suelen comer dieta saludable, pero luego el 56% reconoce que consume ultraprocesados de forma regular. Ahí no sé si saben ellos lo que es bastante o muy saludable, porque algunos decían muy o bastante saludable lo que estoy tomando. Las nuevas tecnologías a la hora de la dieta, el 38% de participantes usa aplicaciones nutricionales para informarse. Ojo con eso, que el Nutri-Score, hay algunos temas que no sé si los centraliza muy bien. Confusos. Que algunos productos lo marca como malo y es bueno y al revés. Pero vamos, que el 56% diga que come sano normalmente y se están zampando productos de quinta gama, ya me dirás. Sí, pues eso que es una cuestión de información, que la gente todavía no sabe lo que... O sea, todavía nos falta cultura de información. Sí. Estamos en la dieta mediterránea, se supone que tenemos una dieta muy saludable, una esperanza de vida altísima, que eso es verdad, pero estos datos ultraprocesados, pues evidentemente no cuadra con todo eso. No sé si es desinformación o yo que sé, que tenemos un metabolismo que digerimos todo de manera maravillosa. Pero bueno. Oye, me 30 segunditos para comentar también en la línea positiva también saludable, que baja el consumo de bebidas espirituosas, que sí que la baja ligeramente, no es que no se puedan beber, pero como siempre con moderación, con mucha moderación. Sí, dice la Federación de Espirituosas que en abril, por la lluvia de la Semana Santa, cayó un 3%, y en el año casi 5,9%, 187 millones de litros se han vendido de espirituosas. Hay buen dato de internacionales, se espera que el turismo internacional produzca más consumo, pero ahora mismo pues hay que piden levantar un poco ese consumo. Sí, la verdad es que, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Es una tendencia también paralela un poco a esta línea que decíamos de comida sana y que está cada vez más en boga en nuestro país. Pero bueno, Jaume, se nos acaba el tiempo. Así nada, que pases muy buena semanita y descanses. Feliz día a todos, hasta la próxima. Vale, pues un saludo a todos ustedes, cuídense, en 7 días volvemos a estar con ustedes, descansen.